Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches según se encuentren cada uno de ustedes en diferentes horarios. Les saludo muy cordialmente. Me he tenido que subir aquí al coche porque hace mucho viento y si no el audio no se escucha bien. Y me gusta grabar así un poco siempre al aire libre porque siento que caminando fluyo más, explicando los conceptos y lo que quiero transmitir de forma correcta. Quiero compartirles algo muy interesante siguiendo la línea del pueblo judío, de los secretos de la riqueza de ellos, ¿no? Que tiene que ver también mucho con nosotros. Y hay un pasaje en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 4, donde Eliseo, el que era el representante religioso de esa época, que tenía la autoridad, el poder de Dios para hacer milagros en la tierra, se encuentra con una mujer viuda y esta mujer viuda le dice: Eliseo, tu siervo, mi marido, ha muerto y me ha dejado endeudada y los deudores se quieren llevar mis hijos como esclavos, como sus siervos, para poder cancelar la deuda. Entonces Eliseo le pregunta y le dice: bueno, ¿qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: solo tengo un poquito de aceite. Entonces Eliseo tenía una autoridad tremenda, ¿no? Y Dios, o la fuerza eterna, estaba con él para hacer milagros. Y le dice: bueno, mujer, trae todo lo que tengas y empieza a vertir el aceite de vasija en vasija, que el aceite no va a escasear, ¿no? Y así lo hace, se van donde los vecinos, empiezan a trasvasar el aceite, hasta que no habían más vasijas, y en el momento en que no habían más vasijas, el aceite paró de multiplicarse, ¿no? Entonces ella le comenta a Eliseo y le dice: mira, ya está listo. Entonces Eliseo le dice: ve, vende este aceite, libera a tus hijos y vive con lo que queda de las ganancias, ¿no? Entonces, casi todos los conferencistas y predicadores, digamos casi un 98%, se centran en el milagro, ¿no? En el hecho de que, el aceite se multiplicó y el aceite no va a escasear, ¿no? Se centra en eso, pero yo he querido verlo desde otro ángulo. Yo llevo unos años para aquí en que he aprendido a colocar las cosas en balanza. He entendido que la vida no es una sola cara, sino que hay dos caras en todo, ¿no? De hecho, fíjese bien, tenemos la moneda, ¿no? Cara y cruz. Tenemos las Sagradas Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento. Tenemos cielo, tenemos tierra. Hay una arriba y una abajo, ¿no? O sea, hay una dualidad y hay que aprender a ver desde diferentes ángulos para poder encontrar el equilibrio perfecto. Esto se trata de balance. Entonces, sí, hubo un milagro, se multiplicó el aceite, ella pudo liberar a sus hijos, incluso le quedó ganancia, pero también hubo un problema, y es que el tema es que viene de un mal contexto. Viene de un hombre que no supo conservar su hogar, no supo ser responsable para con su hogar. O sea, esta mujer tuvo que llegar al punto de la desesperación de decir: oye, se me van a llevar mis hijos como esclavo, ¿qué voy a hacer? Entonces, este hombre, el marido de esta mujer, se dedicó a seguir al que se puede decir el hombre de Dios de esa época, el hombre de Dios en ese momento, pero descuidó totalmente su casa. Y entonces nos centramos en el milagro, ¿no? Pero no vemos el contexto, ¿no? Y el contexto es que se viene de una mala praxis, de una mala práctica, de descuidar tu casa, de descuidar tu hogar, al tal punto que se van a llevar a tus hijos como esclavos. Entonces, el milagro sí ha existido, pero el milagro ha venido de un contexto de irresponsabilidad. Entonces, qué más bonito hubiera sido que este hombre, el marido de esta mujer, hubiera dicho: mira, Eliseo, sí, yo quiero seguirte, quiero servir, me gusta lo espiritual, me gusta servir a Dios, me gusta seguirte porque veo que hay algo diferente en ti, pero yo tengo un hogar que tengo que sostener, tengo un hogar donde tengo que estar presente. Y qué bonito que hubiera sido que Eliseo le diga: bueno, es que no hay ningún problema, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, Eliseo, tengo aceite. Ah, bueno, vamos a multiplicarlo y que formen una fábrica de aceite, ¿no? Y así no encontrarse en esas circunstancias tan difíciles, porque tú imagínate esa mujer, la angustia, ¿no? Se van a llevar a mis hijos, y la angustia de esos niños: oye, nos van a llevar como esclavos, vamos a ser esclavos. Entonces, es interesante que sí, que el milagro sucede, y Eliseo luego llega y le dice: vive de lo que queda del aceite, pero ¿cuánto tiempo se puede vivir después de que el aceite ha escaseado? O sea, solo se podrá vivir, yo qué sé, coloquémoslo 1 o 2 años, por mucho aceite que se haya multiplicado. Y
luego ¿qué? Lo que me da a mí a entender es que Eliseo sí que era un hombre espiritual, era un hombre de fe, pero no era un empresario, no era alguien que viera a largo alcance en el tema económico, porque ella tendría que haberle dicho nuevamente, oye, mira, has visto cómo se multiplican las cosas, ve, coge olivas y dedícate al aceite, pero como una empresa continua, y herédale esto también a tus hijos, para que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan abundancia. Pero lo mismo iba a pasar en un muy poco tiempo. Y así vivimos muchas personas, vivimos de milagro en milagro. Decimos, bueno, este mes que me aparezca dinero, yo declaro que en mi cuenta bancaria va a aparecer dinero, yo declaro que el milagro va a suceder. Y fíjese que estuve pensando, también como digo, viendo las dos caras de la moneda, ¿quién es más bendecido? Por ejemplo, viene una persona y dice, oye, me regalaron el coche que yo necesitaba. Estaba necesitando un coche, un carro, un automóvil, y me lo han regalado, ¿no? Me lo han regalado porque tengo un amigo que se compró un coche nuevo, último modelo, y me dejó su coche antiguo, ¿no? Entonces lo vemos como bendición. Y sí, es una bendición, es algo que va a beneficiar a la persona. Pero realmente, ¿quién está más bendecido? ¿El que adquiere el coche viejo o el que tiene la posibilidad de comprarse un coche nuevo? Es ahí donde tenemos que ver con perspectiva, de decir, oye, a ver, ¿cómo estoy viendo la vida? ¿Estoy viendo la vida como un milagro continuo, o estoy viendo la vida como que los milagros sí que existen, vienen para impulsarme en un momento determinado de mi camino, pero vienen para impulsar aquella estructura que yo estoy organizando para que siempre tenga solvencia continua? Y de eso se trata todo esto. De esto los judíos aprendieron muy bien, porque los judíos ha sido un pueblo muy maltratado, ha sido un pueblo que ha tenido que sufrir esclavitud varias veces, ha tenido que sufrir el exilio varias veces. Es un pueblo que de generación en generación le ha tocado muy duro, hasta que han aprendido y entendido de que ellos no podían seguir con su mismo sistema. Y tenían que posicionarse y anteponerse antes de que los atacaran, anteponerse antes de que las economías más grandes los absorbieran. Y hoy en día tienen desiertos que hacen florecer, hoy en día tienen el ejército más sofisticado del mundo, tienen la ayuda de grandes naciones, ¿no? Y han sabido crear un sistema inteligente que evidentemente viene de generación en generación, porque donde el judío iba, el judío prosperaba. ¿Pero por qué? Porque ellos aprendieron a sacarle un provecho a todo, ellos aprendieron a monetizar. El tema de equilibrio en este sentido, ¿dónde está? Está en que el judío aprendió a monetizar cada cosa que hace. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento viene el Señor Jesucristo y dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico avaro entre en el reino de los cielos. Entonces, a partir de ahí se le malinterpretaron varios textos del Nuevo Testamento, y los que se volvieron cristianos, que el cristianismo cogió mucha fuerza en esa época, todo lo aludían a ser humilde, es símbolo de ir al cielo, ¿no? No tenemos riqueza aquí, pero en el cielo yo tendré riquezas. En cambio, el judío no, para el judío ser pobre es que Dios no estaba con ellos, pero se perdió la balanza. O sea, empezaron los ávaros y empezaron los que se iban al otro lado de la balanza, y los pobres, ¿no? ¿Y quién se aprovechó de todo esto? El sistema religioso, porque el sistema religioso en ese tiempo, el cristianismo que se volvió católico, sí que cogían las riquezas de todos los cristianos y de todos los que profesaban la fe y las empezaron a acumular grandemente, cosa que no hacía el pueblo judío, porque ellos sí, su mandato era distribuir las riquezas en medio de los pobres, en medio de las viudas, en medio de los huérfanos. Y venimos arrastrando sistemas de hace más de 2000 años, venimos arrastrando sistemas mentales que nos han venido heredando, incluso las iglesias actuales también nos han venido heredando ese sistema, ¿no? Y hemos perdido el punto de equilibrio. Entonces tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre servir a Dios, entre hacerlo espiritual y en tener provisión para mi casa. No puedo ni irme a un lado más que el otro, tengo que mantener un equilibrio, tengo que encontrarlo, tengo que saber que el milagro existe, pero que tengo que crear un sistema económico continuo. Tengo que saber que sí, que es verdad que no puedo ser un avaro, pero tampoco puedo ser un pobre, ¿no? Estas dos cosas son muy importantes, y de esto se trata todo el tema de la corona real, de entender que somos completos, únicos y capaces, que tenemos que cambiar mentalidades dentro de nosotros, ¿no? Entonces hay que ver los contextos de forma correcta, las historias y su contexto de forma correcta,
correcta, y esta es una forma correcta de ver Segunda de Reyes capítulo 4. Oye, ¿qué pasó aquí? El milagro vino, pero el contexto por el milagro no era muy bueno, y así vivimos muchas veces engañados. Entonces, como no me gusta hacer videos sino de máximo 10 minutos, aquí les paso este tip y ya mismo les paso la corona real, ¿vale? La idea es empezar este lunes, estamos en diferentes horarios por el tema de los países, pero en cuanto empecemos el lunes, usted en la noche coge y recita mi corona real. Luego en la mañana recita la corona real, ¿vale? Y así sucesivamente durante 7 días, donde luego nos encontraremos en una videollamada grupal y comentaremos qué ha parecido, qué ha sido esta experiencia para cada uno de nosotros. Lo importante es no dejarlo de hacer, o sea, no interrumpir estos 7 días ese texto que vamos a estar recitando, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y entonces, para apoyarnos mutuamente, lo que vamos a hacer es dentro del grupo colocar una manita hacia arriba explicando o diciendo: hoy leí el texto de la corona real, ¿no? Así vamos a crear interacción. Estamos en el momento de aprovechar y invitar a mucha más gente para que esta semana sea una semana espectacular, ¿vale? Un saludo a todos, Dios les bendiga grandemente, vamos con fuerza, vamos con ánimos, usted es un ser completo, único y capaz. Un saludo.